Welcome to your English class. My name is Yesenia Morales and I'll be your teacher. Nuestro primer tema es pasado simple. El pasado simple se refiere a acciones que ocurrieron en el pasado y ya terminaron. Para hablar de pasado simple, tenemos que tener de manera positiva un sujeto, nuestro verbo en pasado y después nuestro complemento. Es importante que en el pasado simple todos los sujetos van a compartir la misma conjugación del verbo. El verbo va a ser igual para todos, con la pequeña excepción del verbo to be. De forma negativa, vamos a utilizar el auxiliar did más not. De manera abreviada, de manera corta, didn't. Vamos a poner en primer lugar nuestro sujeto, después el auxiliar y después nuestro verbo. En estos casos, como ya tengo un auxiliar que me va a indicar pasado, mi verbo ya no se va a cambiar, mi verbo se va a quedar de manera infinitiva en la forma base del verbo. Para hacer preguntas tenemos dos posibilidades. Para preguntas generales o preguntas abiertas, vamos a utilizar una question word, what, when, why, who, después nuestro auxiliar did y nuestro verbo de manera infinitiva. Para hacer preguntas de sí o no, vamos a poner primero nuestro auxiliar, después el sujeto y después el verbo en infinitivo. Existen dos tipos de verbos, los regulares y los irregulares. Los irregulares no van a seguir reglas y no tienen una forma específica de cómo cambiarlos. Eso se tienen que memorizar. En su manual van a encontrar una lista de verbos irregulares que van a tener que practicar. Para los verbos regulares tenemos una serie de reglas. La primera es que un verbo regular tiene que terminar en ed. Por ejemplo, el verbo work va a pasar a ser worked, con ed al final. La pronunciación de este ed normalmente silencia la e y se queda con la d o con una especie de t al final. Esto va a depender de cada verbo y tienen que aprender a identificarlo mediante práctica y oído. Tienen que escuchar la pronunciación para poder repetirla. Ahora, si nuestro verbo va a terminar en e, por ejemplo, el verbo live, no hay necesidad de repetir otra e y agregar una d. Simplemente agregamos una d. Para verbos que terminan en consonante e y, lo vamos a cambiar. Vamos a quitar ese y, cambiarla por una y agregar ed. Por ejemplo, el verbo study pasa a ser studied. Para verbos cortitos, que van a ser de una sola sílaba y tienen que cumplir con la característica de ser una vocal en medio de dos consonantes, vamos a dobletear la última consonante. Por lo tanto, el verbo stop pasa a ser stopped, con doble P y con ed. Lo mismo pasaría con verbos como cut, cortar, Algo que nos va a resultar muy útil para identificar el pasado simple en una oración son las time expressions. Estas van a ir ligadas a tiempos específicos. Tenemos palabras como last, que puede ir ligada a una palabra que nos marque el tiempo del día, last night, last morning, o pueden ir ligadas a días de la semana. Last Sunday, last Monday, last week, last weekend. Pueden ir ligadas también a tiempos más largos, last year, el año pasado, last month, el mes pasado. Tenemos también la palabra ago, que nos va a marcar un periodo de tiempo. 10 minutes ago, hace 10 minutos. An hour ago, hace una hora. 3 days ago, hace 3 días. A week ago, hace una semana. O tenemos la palabra yesterday, ayer, que puede ir ligada a momentos del día, yesterday morning, afternoon, evening.
Y algo para lo que nosotros tenemos una palabra específica, en inglés no existe, que es antier, y en inglés simplemente lo traducimos como the day before yesterday, el día antes de ayer.